licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, pero además miembro de la comisión evaluadora, y es que ya culminó la evaluación de aspirantes a cargo de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y ya hay una lista de recomendados. Vamos a hablar con el licenciado al respecto porque creo que es un importante paso y que se ha dado pues en este momento para escoger a las personas que reemplazarán a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León, que está en la Sala Primera de lo Civil, y Luis Ramón Fábrega de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, ya que a ambos se les termina su periodo el 31 de diciembre de este año. Bienvenido, licenciado Juan Carlos Araúz, qué gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Edna, por la invitación y siempre muy contento de poder participar en este espacio con diferentes temas de actualidad. Nosotros encantados de que usted saque de su apretada agenda y nos acompañe aquí para que nos cuente un poco cómo ve el panorama. Ya se están hablando y manejando listados de recomendados. ¿Qué impresión tiene usted de esto, licenciado, sobre todo del proceso, cómo se llevó? Cuéntenos un poco, quizás la audiencia requiere de esa explicación, cómo ha sido ese proceso de evaluación que se tomó en cuenta, esos criterios que ustedes consideraron para decir, caramba, de este listado o de todos esos aspirantes consideramos que estos reúnen los requisitos. Ojo que no solamente tiene que ver quien demostró saber más de derecho o de materia civil, sino esos valores que andamos buscando en esa persona que va a ocupar esa silla, esas dos sillas en la magistratura, que requerimos que sea decente nuestra justicia, que aquí hemos hablado de ese tema precisamente, licenciado. Bienvenido. Claro, yo comenzaría puntualizando lo siguiente. Este mecanismo de una comisión especial evaluadora tiene su origen en los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia que datan del año 2005. Con mayor constancia lo hemos visto bajo esta administración del presidente Cortizo, quien se ha autoimpuesto utilizar este mecanismo como una forma de auxilio. Lo utilizó para la fórmula de los 3 magistrados que se nombraron hace 2 años y luego se volvió a convocar esta comisión evaluadora con motivo de estos 2 nuevos magistrados. Esa autoimposición que el Ejecutivo realiza tiene que guardar relación con lo siguiente. La Constitución Nacional es muy clara al determinar que es el presidente, en acuerdo con sus ministros, quien designa. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha entendido que de alguna manera los cargos de la justicia necesitan algún tipo de acompañamiento ciudadano, mucho más por el grado de desconfianza con el cual la Administración de Justicia, digamos, opera. Esa realidad obviamente determinó que en la resolución que nombró la comisión evaluadora hubiesen 12 sectores de la sociedad debidamente representados en esta instancia. Una vez se abre el proceso de convocatoria, recepción de las hojas de vida, la comisión, la primera tarea que realizó fue diseñar un cuestionario de 12 preguntas que pretendían abarcar distintas problemáticas en la coyuntura de la situación que amerita una búsqueda de magistrados. Y ese cuestionario, al abarcar esos temas, lo que permitía era que los aspirantes expresaran ideas, sugerencias, visión sobre el estado actual de la justicia. Y ahí estaba básicamente el contenido de lo que la comisión podía utilizar como referencia para, en alguna medida, darle alguna consideración especial a unos y cuáles no. Se trata obviamente de un ejercicio complejo desde el punto de vista en el que siempre encontrar una respuesta exacta a por qué uno está en la lista y otros no, llegaríamos a temas de la percepción del evaluador, es decir, nos referimos a una mesa, a un panel en donde cada quien tuvo la oportunidad de hacerse de su criterio y luego en el consenso de la mesa determinar lo que se denominó los énfasis.
Sin embargo, quiero también apuntalar lo siguiente. Es un informe integral, en el sentido de que el informe incluye los 77 aspirantes y incluyó 3 cajas de documentos anexos, en donde el presidente de la República recibe todo el material que la comisión receptó en su momento, incluyendo observaciones, quejas o validaciones de las aspiraciones de unos u otros aspirantes que se pudieron recibir en el transcurso que la comisión sesionó. Ese informe incluye un apartado que se denomina consideraciones especiales, en donde la comisión colocó 12 nombres en materia civil para destacar algunos perfiles y 11 nombres en la sala contencioso administrativa. Quiero también remarcar lo siguiente: la comisión no nombra magistrados. Exacto. Eso es una facultad del presidente de la República y como tal nosotros estamos o participamos, porque ya concluyó nuestra labor, como una fórmula en donde él se autoimpuso un mecanismo en el que pretendía escuchar a los 12 sectores que pudieran de alguna manera generar una dinámica de consensos a través de distintos perfiles, sin perjuicio que si el presidente de la República en su siguiente etapa tuviese inclusive su aspiración de excluir a todos, o sea, nosotros debemos ser conscientes que el mandato constitucional le permite ese ejercicio. ¿Para qué se hace este acompañamiento? Son respuestas que el propio presidente de la República le pertenecen, es decir, nosotros ni le pedimos participar, ni tampoco le impusimos que nuestras recomendaciones en un momento determinado tuviesen el carácter de obligatorias. Es un ejercicio ciudadano en base a un conjunto de individuos que llegaron a percepciones de esos aspirantes y que se presenta una conclusión. Que representa un aporte, no cabe duda. El poder político siempre necesita contrapesos y el poder político siempre necesita revestirse de ese carácter de consulta, sin perjuicio que, como todo, el que decide siempre está sometido a la crítica y siempre estará sometido al cuestionamiento, pero yo creería que tarea importante es resaltar las motivaciones, en principio, del que acepta estar en una mesa tan controvertida y, en segundo lugar, del presidente autoimponerse que él va a acatar justamente sugerencias emanadas de un panel que está todo, que puede ser todo menos próximo a lo político. Ahora, licenciado Araúz, se observa que dentro de los listados se manejan 2 nombres de quienes ya están, de hecho, dentro de la magistratura. Por ejemplo, el licenciado Hernán de León, que es uno de los que se le vence el periodo, y pues el licenciado Abel Augusto Zamorano, que también salió de la Corte Suprema ostentando un puesto de magistrado. ¿Por qué decide la comisión incluir estos nombres y no darle la oportunidad a otros, a pesar de que pues es incuestionable su experiencia y conocimiento en la materia, sino más bien el tema de que se quiere renovar ese sistema de justicia que hemos de manera insistente cuestionado, de que pues los casos allí permanecen por décadas, o quizás los fallos que a veces salen no son acordes con la realidad o las expectativas de una sociedad. ¿Por qué incluir estos 2 nombres de personas, reitero, que ya han sido parte del sistema? Claro, lo inicio de la siguiente manera. Existen 3 grandes segmentos de la abogacía del cual pueden surgir aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Está la academia, está el ejercicio privado y está el ejercicio desde la judicatura, es decir, los cargos de la justicia. Esto va a ser una valoración personal en la que yo he sido insistente
que los equilibrios de la justicia se garantizan en la medida en que la mirada tripartita de estos sectores se encuentre equilibrada. Oportuno siempre será que el gobierno que transite y tenga que nombrar magistrados pudiera equilibrar, e inclusive por salas, que las tres posiciones tuviesen esas tres identidades como una forma de balance, porque la visión del ejercicio de cada rol es diferenciado y un abogado particular no piensa igual que un juez, o un juez no piensa igual que un docente. Ese equilibrio de alguna manera está reflejado en el listado total. Adicionalmente, complemento lo siguiente: las cualidades para ser, o las aptitudes para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a mi entender, no desaparecen de un día para otro. Es decir, si he sido apto en años anteriores, no debiese existir sorpresa que lo siga haciendo con el paso del tiempo. Es decir, esas aptitudes concretas del desempeño de un cargo debiesen ser de forma permanente. Sin embargo, el tema de la percepción como tal de la sociedad, yo no la puedo discutir ni siquiera aspirar a debatirla en el sentido de que la sociedad no merece exteriorizar su conformidad o inconformidad. De eso se trata justamente cuando un proceso de evaluación es abierto. En la medida en que esta segunda etapa presente cuestionamientos, reflexiones y aportes, todos lo que estamos haciendo es construyendo que el presidente de la República, al momento de ejercer su facultad, lo haga en el conjunto de que el debate se abrió más. A lo interno de la comisión, obviamente, al tratarse de un panel en atención a un cuestionario concreto, a visiones que mayormente pudieran surgir desde quienes conocemos las interioridades de cómo opera la justicia, obviamente cuestionar las razones en un momento determinado sería primero entrañar a qué conozco yo del funcionamiento de la justicia, como para luego decir es que no coincide con mi visión. Entonces, como el debate de qué es lo que cada quien mide en torno al funcionamiento de la justicia es tan amplio, obviamente no vamos a tener aproximaciones en un sentido de una aspiración puntual. Es posible. Sin embargo, lo que sí puedo garantizar yo es que la comisión se hizo de un criterio objetivo y se hizo de un criterio libre de cualquier tipo de interés. Al ser 12 integrantes de distintos sectores, quienes atravesaban el proceso y evolucionaban a las etapas finales, lo hacían con el consenso de una percepción mayoritaria dentro de la misma mesa. Eso hace que el conjunto de las evaluaciones representen simplemente la visión integral de los que estuvimos sentados en la mesa. Por lo tanto, yo no quisiera, porque creo que no es el aporte ahora mismo, que uno salga a defender a tal aspirante en la lista corta, porque esa tarea de defender su aspiración le compete al mismo interesado. Es decir, cada uno de los que se encuentre en la famosa lista corta tendrá que sufrir el escrutinio y el cuestionamiento de la opinión pública, de los medios de comunicación, y ponerse en el contexto que vio la comisión en un momento determinado que la sociedad pudiese tener alguna dificultad de asimilarlo. Los cargos de la justicia, por el razonamiento lógico de que quien trabaja con la ley y trabaja con procedimientos y trabaja con normas y reglas prescritas, obviamente la estructura de pensamiento de un letrado en derecho no es la misma que un ciudadano común. Esa diferencia en la que los razonamientos en un momento determinado pudiesen tener distancia, es la que hace que nosotros tengamos simplemente como valor rescatable de este ejercicio la oportunidad de cuestionar y ser escuchado. Si alguien tiene dudas y tiene quejas, lo que prudentemente sería es, señor presidente, yo sobre tal aspirante tendré este conjunto de
observaciones que espero sean tomadas en cuenta y el presidente analizarlas, pero al punto que llego es, yo no puedo defender claro la aspiración de nadie, lo que sí puedo llegar es a plantear que el trabajo de la comisión evaluadora se cimentó en entrevistas y respuestas concretas que permitían obtener una percepción de una aptitud para ocupar el cargo que se aspira, se tome en cuenta. Dentro de las evaluaciones que se hizo por parte de la comisión, licenciado, un poco quizás aclarar si dentro de las preguntas que se hacían o formulaban, se tomó en consideración también ese, tratar de entender o dar a conocer precisamente a la población sobre los valores de cada aspirante, ética, la moral, estos que deben acompañar a un funcionario de un cargo como al cual están aspirando. Se hicieron preguntas alineadas a esa un poco para que la audiencia comprenda en qué consistieron. No vamos obviamente a enumerar todas las preguntas, pero sí en esa línea y dirección, reitero, de lo que está demandando una sociedad que no está satisfecha con el trabajo que está realizando hoy día la justicia panameña. Sí, la respuesta es sí. Hubo preguntas concretamente a referirse a el tema de si la persona había sido denunciada, si mantenía procesos disciplinarios contra la ética, si existía algún señalamiento. Inclusive la pregunta abarcaba un aspecto más amplio en donde se le permitía si había algo relevante que contar. Cada uno de los aspirantes hizo su narrativa de su visión de esta pregunta y aportaba información que considerara relevante, inclusive documentación en torno a si alguien en algún momento tuvo alguna denuncia, presentó la decisión que desestimaba o no el señalamiento. En muchos casos, estos temas de si existían denuncias o no, guarda relación con el carácter de la persona, porque justamente en el mundo del derecho sabemos que la denuncia en un momento determinado no representa una sanción, porque eso tiene que atravesar distintos tipos de procesos. Lo que se buscaba más bien era percibir cómo un funcionario en un momento determinado puede atravesar el cuestionamiento de colocarlo en una situación de descrédito, porque el punto, otra de las preguntas implicaba si ellos como magistrados tuviesen algún señalamiento, y a sabiendas que no existe un régimen disciplinario, ¿cuál sería su comportamiento? Muchos indicaron: me apartaría del cargo, me separaría, debatiría. Otros entraron a los razonamientos lógicos de abogado: es que el que no la debe no la teme. En su conjunto permitía reflejar un temperamento en torno a que no se trata de cualquier situación que coloque a un funcionario en un grado de vulnerabilidad. Es decir, también cada quien tiene que tener la certeza de saber si es verdad o mentira el señalamiento y afrontar el cuestionamiento, y lo importante es que haya respuestas. Estas preguntas que iban relacionadas a ese comportamiento ético inclusive se pueden tener acceso en la web de la Procuraduría de la Administración. Están colgadas todas las entrevistas, y en el canal de YouTube de la Procuraduría de la Administración, cada una de las entrevistas se encuentra allí, como para que también la sociedad se pueda hacer de los criterios de cómo se respondieron esos cuestionarios, y a lo mejor ahora sí contrastar la visión de lo que observó la comisión frente al cuestionamiento exterior que puede existir, y de alguna manera comenzar a aportar de una forma más metódica a esta siguiente etapa que le corresponde al presidente de la República. Pero en concreto sí hubo cuestionamientos, sí hubo preguntas ampliadas, sí hubo un momento en el que, si alguno de los aspirantes llegaba con situaciones previas de conocimiento público,
la mesa no tuvo reparos en hacer preguntas en torno a esos temas. Bien, siendo eso así y que le corresponde constitucionalmente esta atribución al señor presidente de la República y que a estos dos magistrados se le vence el periodo del 31 de diciembre para la audiencia, ¿esto qué debemos esperar? Antes, tener más o menos una idea o esperar hasta el 31 de diciembre que se le venzan los periodos a ambos magistrados para conocer a quién el señor presidente de la República de la lista, o puede ser que no sean de la lista, designe como magistrado tanto para la sala de lo civil como para la sala tercera de lo contencioso administrativo. Sí, yo creería que por haberse dado este proceso tan anticipado, nosotros deberíamos esperar que los nombramientos no lleguen en sesiones extraordinarias, como fue la práctica en el pasado. Por lo tanto, de completarse estas etapas, estaría el presidente en capacidad de hacer ese nombramiento dentro de la legislatura ordinaria que vencería el 31 de octubre. Por lo tanto, esa sería una particularidad que yo creería en la visión de un proceso tan anticipado, que eso debiese ser lo que esperáramos que se registre. Adicionalmente, el tema de la participación ciudadana, es claro que los nombres que vaya a nombrar el presidente de la República en su momento deben generar paz, deben generar cercanía, deben generar convencimiento, seguridad. Por lo tanto, permitir que el presidente en su momento tenga conocimiento de las carreras, las trayectorias, y cada quien en su momento dar su coordinación lógica de su aspiración, es lo que va a permitir que nosotros tengamos una corte conectada con la sociedad. Esa conexión solo surge de este intercambio. Es decir, si usted no me pregunta, nunca va a escuchar mi respuesta. Si yo doy mi respuesta y trato de presentarle una visión que esclarece, yo creería entonces que construimos confianza. Entonces, yo resumiría que el proceso de escrutinio para la búsqueda de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, más que coincidir con la mirada de la comisión, es cómo construimos confianza entre todos a partir de, obviamente, valoraciones que de forma objetiva podamos transmitirnos. Es un proceso abierto, es valorable que sea autoimpuesto por el presidente de la República optar por ese medio, es valorable que nosotros como sociedad, siempre que tenemos un logro como sociedad, querramos otro. Es decir, ya tenemos un avance en participación ciudadana. Bueno, ¿cuál sería el mayor grado de estabilidad de estos mecanismos? Allí entonces es donde nosotros también tendríamos que colocar la mirada, de modo tal que comisiones evaluadoras de este tipo ya no sean algo accidental o algo de la voluntad de quien gobierna, sino que se vaya convirtiendo en un mecanismo institucionalizado. Sí. Sí, que corregir o buscar métodos de mejor objetividad, todo es perfectible. Todo es perfectible. Brevemente. Así es, brevemente, licenciado, y en un minuto quiero pedirle su evaluación con relación al desarrollo de la audiencia del señor Ricardo Martinelli y los acuerdos que se han venido conociendo, se han dado con algunos de los querellantes. Y con eso concluimos. Sí, a mí me produce simplemente una visión de prudencia. Todo conflicto judicial entraña una evolución en la que nadie debe sorprenderse, porque la esencia de la justicia es que los conflictos se diriman, y cuando se dirimen así ante la mirada pública, en donde llegan a acuerdos, solucionan, para mí queda en la mirada de, bueno, el que la justicia opere con neutralidad contribuye a que estos desenlaces no se conviertan en motivo de cuestionamiento adicional a la operativa de la justicia, y que al final la justicia debemos permitir que fluya en la medida que tenga mecanismos de evaluación y que todo esté al escrutinio del ciudadano.
Quiero agradecerle al licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados y además miembro de la Comisión Evaluadora, por darnos todo un escenario completo de cómo fue el proceso precisamente de escogencia y ese listado de recomendaciones por parte de la comisión para que el señor presidente evalúe y pues tenga un amplio espectro de análisis con relación a quienes podrían ser los próximos magistrados que ocuparán estas dos posiciones, tanto de la Sala de lo Civil como de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Muy amplia su explicación, como siempre, ilustrativa y magistral. Le agradecemos muchísimo su tiempo valioso y que nos haya acompañado con esta audiencia. Linda tarde para usted, licenciado. Un abrazo, se cuida. Hasta pronto. Hasta pronto.